Bueno, em, para los que no me conocen, porque creo que hay gente que está ingresando por primera vez, mi nombre es Omar Galvis. Este es un proyecto que estamos liderando con Sebastián y con el apoyo con Sebastián Zuluaga y con el apoyo de otros artistas como Jonathan Paz, Sebastián Mejía, Edward, bueno, como varias personas que están como interesadas en compartir el conocimiento. También varios estudios, pues en el estudio en el que nosotros trabajamos que se llama Shapes and Forms, que está en Estados Unidos, y Diptongo acá en Colombia, que son como los estudios que de pronto nos han venido apoyando. Esto es gratuito. La idea es que ustedes pues aprendan las técnicas que nosotros usamos como a nivel ya profesional, en proyectos pues que nosotros hemos podido aprender ya con grandes marcas, y pues que ustedes puedan también llegar a un nivel muy bueno y que puedan de pronto empezar su carrera acá en Colombia y con el paso del tiempo llegar al mercado internacional. Entonces, nada, espero que lo aprovechen un montón porque es conocimiento que nos ha costado a nosotros pues mucho tiempo en adquirirlo. Entonces pues ojalá les pueda servir porque no queremos que el proceso sea tan largo como de pronto nos ha tocado a nosotros. Yo estoy desde los 14 años, tengo 30 años, estoy aprendiendo esto, entonces sí que me ha costado trasnochadas y tutoriales. Listo. Bueno, lo primero, o sea, como la primera parte que hicimos en este proyecto fue generar un mood board. Y eso es súper importante porque nos ayuda a aterrizar un poco las ideas, nos ayuda a saber hacia dónde vamos a ir en términos de diseño, en términos de comunicación, de textura, de iluminación, de render. eh, y creo que hicieron un muy buen ejercicio en general. Siento que los que de pronto estaban ahí como medio flojos, creo que ahí hicimos algunos comentarios y los mejoraron mucho. El Pausa. ejercicio básicamente era... eh, espérame, Puedo hacer perdón que te interrumpa, puedo hacer una propuesta. No sé si ya la saben. dime. Yo que veo que yo creo que tienes todas las refs en Illustrator. ¿Ya conoces el PureRef? ¿Cómo? Perdón. ¿Conoces el software PureRef? PureRef. Ah, no, no lo conozco. O sea, no sé si le servirá, pero es muy útil generalmente. Eso lo usamos cuando hacemos desarrollo de personajes. Agarramos todas las referencias y la metemos a ese software porque es chiquito y liviano y gratuito, mientras que el Illustrator es muy pesado. Entonces, si en un futuro quieren probarlo, ahí se llama PureRef. ¿Listo? Ok, Disculpa la listo. interrupción. Dale, tranquilo. Y también está Figma, digamos que con el que si ustedes se sientan como mejor. A mí me gusta pues como Illustrator, como que le tengo ya el tiro, pero también al final son herramientas y creo que los que a ustedes les gusten, con los que se sientan bien, está súper. Creo que eso al final no cambia tanto el resultado. Pero bueno, el ejercicio que estábamos haciendo era tratar de coger ese parlante y tener un... Espérame, William, te vas a silenciar un momentico que se oye... No, pero no soy yo. Sí, sí, se oye ahí un poquitico el... A ver, Listo, de una. Entonces, la idea acá es... la idea era como armar un mood board, como empezar a darle la dirección a este parlante, sobre todo pues en términos de comunicación, que tenía unos atributos, que era como minimalista, elegante y portable, y cómo a partir de esta parte gráfica podríamos empezar a contar esa historia. Entonces creo que se hizo un muy buen ejercicio. Em, por ejemplo, voy a cogerlos, no sé bien de quién son, pero por ejemplo está muy bueno, está muy bueno en la luz. Me gusta pues como que la luz le da esa intención de como muy minimal, pero también muy natural. En cuanto a los ambientes, por ejemplo, acá pues está bueno como la abstracción que se hace en los ambientes,
las luces. O sea, por ejemplo, esta composición de acá se ve muy buena, teniendo un fondo muy simple. Acá también como la luz. Este mood board me gusta bastante. Creo que está como con varios colores. O sea, como que a diferencia de pronto de otros, digamos de este que también está súper bonito. Acá la propuesta va más hacia meterle colores de fondo. Entonces es como diferente, ¿sí? No es que me guste este más que este, solamente que digo que este tiene como esa propuesta, pero este también me gusta mucho. No sé este de quién es, em, pero Mi- también... mío, de Wilber. Ah, de Wilber. No, Wilber, este está súper bonito. Me gusta mucho, sobre todo pues estos frames. Creo que están tremendos. Tal vez este es, o sea, creo que está bonito, pero como para otro proyecto. O sea, trataría como de mantener esta estética. Lo más importante de los mood board es darle una dirección a los diseñadores. Nosotros acá estamos haciendo la función de directores, pero también tenemos que o sea, vamos a hacer la función también de diseñadores, y como directores tenemos que ser claros. O sea, no podemos dar como dos direcciones, porque si no el diseñador me va a llegar con dos tipos de diseño. Entonces en esta parte creo que para tener ahí cuidado, el diseñador solamente puede coger ese frame de la mitad y se puede ir como por ese estilo. Y creo que ese estilo es como para el proyecto que hicimos de las visuales de Arcángel, no tanto para este proyecto que es más minimalista. Creo que estos cuatro sí dan una dirección, o sea, me dicen vámonos por este lado. Entonces, de pronto ahí tener cuidado con ese. Acá creo que está muy bueno, pero tal vez en este también tiene demasiados frames. Entonces, al tener muchos frames, el diseñador, ¿qué va a pasar? Que lo que va a hacer es que coge por acá, pero por acá, y también se va por acá, y al final vamos a tener como un montón de estilos, porque siempre hay mucha diferencia entre este y, por ejemplo, este. ¿Sí? Porque este, por ejemplo, tiene texturas en los fondos, las estructuras son más complejas. Entonces hay que tratar como de simplificar, y prácticamente en 6 frames tratar de contar esa dirección, ¿sí? Em, este de por acá siento que también tiene un poquito como que está como en exceso de frames. Yo lo simplificaría bastante, y sobre todo pues como que hay dos direcciones. O sea, se nota de pronto que hay como esta dirección que es más oscura, con reflexiones, que es como más premium, que está como más elegante, y estos de acá que están hacia lo minimal, hacia hacer una abstracción, hacia hacer mucho más limpio. Entonces, como que en esa función de directores nos toca renunciar a cosas. A veces uno se encuentra con style frames que son súper bonitos, pero que tienen dos direcciones diferentes. Este de acá también me gusta mucho. Esto, por ejemplo, también está súper bonito. Está, digamos que no es realista, sino que es más del diseño. Y creo que ahí está bueno. Este también está súper bueno. Pega muy bien con el producto. Esto también en términos de composición. Acá creo que la luz está buena. De pronto este me está sobrando un poco, porque tiene como demasiada textura. Entonces como que no me está contando el tema como minimalista y premium y elegante, sino que me está contando tal vez que la textura deba ser realista, y creo que en este caso no tenemos tanto ese desgaste. O sea, creo que en el parlante vamos a tener es como demasiada limpieza, a menos de que la dirección sea esa, que uno tenga el parlante con esas imperfecciones que le hacen ver como que se ha usado. Pero en este caso pienso que no. Este, lo mismo, creo que tiene... En este caso sí se ve que tiene como una sola dirección. Me está llevando hacia un lugar. De pronto siento que esto está elegante, pero no está tan minimal. O sea, tal vez
acá haría falta como abstraerlo. O sea, lo interesante acá es que de pronto podemos coger como algunos elementos, pero no necesariamente todo, porque todo es como muy complejo. O sea, como que tiene demasiadas cosas para mostrar el espacio. Entonces hay que tratar todo, llevarlo a la mínima expresión como tal, para que contemos como que vaya alineado con el criterio de que sea minimalista. Em, este me parece que está muy bonito. Estas composiciones como abstractas funcionan mucho. Me parece que también tiene esos toques de elegancia con la luz y todo eso. Esta también es una dirección, por ejemplo, diferente. Es minimal, es elegante, pero al tener esos tonos amarillos, como que me da esa sensación también un poco más de calor y ese tema, entonces funciona muy bien. Tal vez esto de acá está como muy pesado, o sea, siento que está como que tiene demasiadas cosas. Y bueno, y acá de pronto yo pondría solo una porque como que son cuatro, pero me están contando lo mismo, entonces, mejor dicho, lo que sobre, pues quitémoslo, o sea, lo que no nos haga falta. En este me parece que está muy bueno. Me gusta como que también puede uno jugar como con diferentes colores. Eh, y creo que está funcionando muy bien. Tal vez este no me gusta tanto la calidad, como que está mal encuadrado, pues la referencia está mal encuadrado y de pronto la trataría como de encontrar un poquito más la composición y sobre todo en estos proyectos las texturas reales como estas casi no se usan, sino que es mucho más abstracto todo. Eh, bueno, este de acá también me gusta mucho, me gusta como la luz, como entra. De pronto esta de acá me parece que está como un poco fuera de contexto. O sea, como que bueno, no sé qué de pronto hay porque tiene también como mucho detalle, muchos huequitos por acá, mucha textura. Trataría también de minimizar eso. Estos de acá están brutales, están muy buenos. Esto de acá está también bueno. Inclusive, por ejemplo, este que tiene un poquito de textura, pero siento que está muy bien lograda y que es súper minimal. O sea, este tipo de ambientes son los que uno pensaría que puede llegar a usar. Y esto también, o sea, esto conceptualmente funciona mucho. Esto de acá, este de acá me parece que está muy bueno. Me gusta, por ejemplo, la composición. Este me parece que está brutal para los ambientes. Esa luz de atrás se ve súper buena. Creo que tiene unas cosas como muy interesantes. Esto también en composición, este proyecto también es súper bonito. Creo que este está muy completo a excepción de este. Creo que este ya como que se le fue la luz. O sea, una cosa es como tener todo iluminado y otra cosa es hacer este tipo de iluminaciones. Como que tienen una intención y creo que este ya es como que tiene un look parecido, es como a un shooter stock y ya casi no me gusta tanto, pero el resto me parece que está muy bueno. Este de acá, esta es bien diferente a todos, habría que entender como hacia dónde lo quería el director, porque no, yo no tal vez este sí lo entiendo, pero los otros no entiendo como hacia dónde lo veía, sobre todo estos frames como efectos especiales, porque creo que tienen un estilo, digamos que el contrario a lo que se necesita. Acá está súper complejo, o sea, acá Sí, está como, ese lo propuse yo, ¿sí? Tú eres, a ver, Andrés espérame, Herrera. Andrés. Sí, no sé si de pronto lo puedas explicar como para Sí, que... claro. Digamos que este era más un board no tanto gráfico, sino como de concepto. Y me imaginaba tomando esta referencia a la parte de arriba de un corto que se llama Mate, que básicamente lo que hace es unir el estilo de varios artistas y cada frame o cada varios frames va haciendo la transición de varios artistas como para mostrar ese ejercicio. Entonces los de arriba es la taza de mate y va pasando y cada artista va representando como con su arte cómo se imagina eso. Un poco como lo que está en la parte de abajo con el multiverso ¿de qué? De Doctor Strange. Entonces me imaginaba que como somos tantos artistas, el board de arriba es el mío, como que podía verse que cada dos o tres frames
el artista interpretara en un espacio diferente y fuera cambiando con un solo movimiento, por ejemplo, de cámara, pero que los espacios de verdad fueran cambiando hasta llegar como en un inicio y cerrar con un final, pero que fueran cambiando como los espacios. Era lo que me imaginaba con este, que más que de estilo gráfico es más como el concepto de cómo podría ser la animación. Ok, listo. Entonces, de pronto ahí, de pronto ahí necesitamos es eso, como haces una explicación, porque hay algunas referencias que no necesariamente es para el look, sino para la transición. Y de pronto a veces cuando llegamos con algo muy diferente, pues suena como, uy, no, de pronto no, o no entendió el brief o no eso, sino no nos podemos quedar solo con eso, sino que debemos entender también y debemos estar abiertos a la experimentación. Sí, a veces también este tipo de recursos pueden llegar a generar otras ideas, entonces súper bienvenido eso, y creo que fue pues, uno lo ve así de lejos y se ve, es como el que más resalta. Entonces esa experimentación está buena, habría que entender ya cómo bajarlo y cómo le damos esos atributos de elegante y minimalista, pero creo que en cuanto a la idea podría llegar a ser algo interesante como esos ambientes, cómo cambian y esas transiciones. Entonces, pues bien por ese lado. Entonces lo que normalmente uno puede llegar a hacer es otro mood board con el look and feel y otro como de la idea de las transiciones o de movimientos de cámara o de sí, otros atributos. ¿Listo? Pero nada, Listo. muchas gracias Igual ahí. yo dejé el video del referente, igual por si en algún momento alguien quiere echarle un ojo, ahí lo dejé en el chat. Ok, súper. Listo. Entonces, por otro lado, este me pareció que estaba muy bueno, sobre todo en composición. Entonces, por ejemplo, la composición que es la ubicación de cada uno de los elementos. Entonces me parece que está súper bonito. Por ejemplo, esto nos sirve perfectamente para lo que necesitamos. Esto también. O sea, casi que todo sirve para la composición. Esta composición inclusive la podemos hacer. De pronto en la calidad del render, creo que de pronto ya este casi no me gusta, me parece que se ve ya como un poquito, como hace unos años salían los renders de Octane y de Redshift. Creo que ya ahorita salen un poquito más de calidad, pero creo que para composición está súper bueno. O sea, esto también está muy sencillo, muy simple, pero funciona muy bien. Entonces, también con el tema de los colores, pues podemos también jugar. Pero en general este creo que es el que mejores composiciones tiene. Y yo siento que está bueno, que tiene algunas cosas, por ejemplo, como acá hay una dirección, que es como ese elegante más oscuro, que es muy similar a lo que el producto en el Behance tiene, pero también siento que acá uno de pronto se puede perder un poquito en hacia dónde ir. Entonces como que acá tiene también esas partículas que están chéveres, pero creo que hace falta un poquito de como que sea más, como ser un poquito más claro hacia el diseñador, hacia dónde ir, porque pronto esta me confunde, o sea, como que entiendo el fondo y eso, pero si uno se lo suelta así a un diseñador sin decirle nada, también lo debería entender. Obviamente detrás de todo esto hay siempre una explicación. Yo no sé si por ahí hay más, a ver si de pronto bueno, no veo por ahí más, o no sé si de pronto me hizo falta como alguno montarlo ahí, pero pero bueno, en general lo que quiero que se queden, bueno, está pues está brutal porque pues es como pues ya detrás de esto hay un estudio, entonces hay un montón de abstracción, además pues digamos que esto está bien complejo, como que representa la naturaleza, pero al final también está como que tiene un tratamiento muy gráfico que lo hace ver simple, como que el pasto pues está súper bien cuidado todo y al final se vuelve como un tema también muy minimal. Cogieron como la naturaleza y le hicieron una abstracción, lo mismo esto de acá abajo. O sea, estos Puedo proyectos, hacerte una pregunta, perdón. dime. Tú que estás metido en este mundo publicitario, están pidiendo las marcas mucha
visualización de los productos de esta manera, ¿cierto? Es como la moda. Yo creo que no son tanto que las marcas estén pidiéndolo, sino que es como la tendencia ahorita, y se están yendo como por esos lados la dirección. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces? Que hay poca experimentación por los tiempos, entonces el cambio hacia nuevas cosas pues cuesta. Y por Ujú. lo general entonces pues como que se mete uno como en el camino seguro, de cierta manera. O sea, yo les puedo decir que este es como el camino seguro. Sí, este es el camino. Espera un momento. El camino seguro de poder llegar a ser un proyecto muy bueno sin realmente generar algo pues como muy diferente. ¿Por qué para este ejercicio está bien? Porque, porque hay primero que empezar por, si logramos hacer un proyecto así, como con los estándares que están ahorita, perfecto. Ya después tenemos que empezar a experimentar y a llegarle a otras cosas totalmente diferentes, pero no podemos como que llegar a un nivel ya muy diferentes sin haber empezado. Entonces, este ejercicio pues parte también de entender eso, como que cuando uno se basa como en las referencias de otros productos, por ejemplo esto está muy bien, pero al final si uno hace estos mismos style frames o como este estilo, pues básicamente está metiéndose en el mismo estilo, no está generando un estilo diferente. Igual, generar un estilo diferente es bien difícil. Entonces, para eso hay que experimentar, para eso hay otros ejercicios. Pero en esta clase o en este ejercicio que vamos a hacer con este parlante, no vamos a llegar tanto a esa experimentación. Sí vamos a experimentar en el diseño, pero como tal vamos a llegar a hacer cosas muy buenas, pero que hacen parte de la tendencia. Listo. Entonces, eh, acá como que pasé pues como el feedback en general es tratar de ser muy concretos en esa dirección, tener, por ejemplo acá, o me mandan esos 4 frames de acá, yo ya con eso entiendo hacia dónde queremos ir. Entonces súper bien el ejercicio en general, es de pulir cosas, pero creo que se hizo un buen ejercicio. Por ejemplo, pues ya con todas estas referencias podemos sacar como unos diseños. Listo, ¿alguna duda de esta parte del mood board? Si alguien de pronto, bueno, no sé si me hizo falta alguno, o si alguien quiere que de pronto veamos otra cosa o alguna duda, ahí en el chat o alzan la mano. Vamos a grabar la clase, todo listo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo primero que armo es un mood board de esta manera. Le doy la dirección al diseñador, pero también cuando recibo como diseñador una dirección de estas, lo que hago es empezar a sacar ideas, porque este como tal es como el look and feel que me pasan a mí. Digamos que por ejemplo este es el look and feel que me pasan a mí, pero a partir de eso, ¿cuáles van a ser como las ideas de diseño? ¿Sí? Si uno se coge la referencia tal cual y la hace tal cual, pues está cometiendo un error porque está copiando. Al final vamos a terminar copiando de cierta manera porque el humano funciona de lo que ve. Lo que pasa es que a veces copia de 6 lugares diferentes que uno no nota de dónde lo sacó. Pero si copiamos solo de un lado, o sea, si nos referenciamos solo de esto, pues obviamente sí ya es copiar literal y eso no es bien visto. Pero por lo general este tipo de cosas salen de otras ideas, de otros diseñadores, así empiezan a mezclar 3, 4 diseñadores, arman ideas nuevas, pues que parecieran nuevas, pero al final todos nos estamos inspirando de otros lugares, ¿sí? Entonces yo armo por lo general ese mood board del look and feel y empiezo a sacar también, por ejemplo, este tipo de referencias que son más de encuadres. ¿Sí? Por ejemplo, acá no creo que sea como tan colorido porque los colores me empiezan a dar como esa sensación de que es de pronto muy popular o de pronto como que los colores muestran diversidad, entonces como que es para todos, ¿sí? Y este producto como es tan exclusivo, entonces debe sentirse más
así, que es como más premium, que es como solo para un segmento de la población, no para todos. Entonces yo trataría como de pronto de irme más por algo como este, incluso como este también, pero sin que los colores sean, o sea, que tengamos tanta variedad de colores. Si uno se va de pronto por dos, tres colores, pero muy pasteles, por ejemplo, esta gama cromática de acá que pusieron, me parece que está súper bonita. Entonces, esto de acá lo podemos usar y creo que me va a dar un muy buen contraste. Entonces, ahora vamos a empezar a diseñar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bueno, entonces yo acá ya tengo el modelo que les pasé. Lo primero que vamos a hacer es como ponerle los nombres. Producto. Bueno, y voy a quitarle todo esto que le puso Jonathan. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a quitar esta instancia. Esto tampoco está funcionando. Todo esto vamos a quitarlo. Esto tampoco se ve. Listo, ahí ya está el producto. Entonces lo primero que yo hago es mirar que el pivot si esté como en la mitad. ¿Sí? El pivot pues es este cosito de acá que tiene los tres ejes, el eje Z, el eje Y y el eje X. ¿Listo? Y lo trato de ubicar en la mitad. Entonces, bueno, en ese caso ahí ya está. Ahí está como en toda la mitad. Y lo que hago es crear una cámara también. La cámara y la trato de ubicar. Entonces por lo general uso como el cubo. Trato de que el eje Z esté como mirando hacia allá, como hacia el fondo, siempre. Entonces en esta parte lo dejo ahí. Lo trato de ubicar así como manualmente. Y después me voy acá a las coordenadas y le pongo 0, 0 en la rotación. Y acá en la posición le pongo 0. Acá en esta posición le pongo 0. Y esta que es más o menos el eje Z, bueno, y acá lo bajo un poco para que me quede como centrado. Entonces trato de siempre tenerlo centrado, porque a veces empezamos a diseñar por allá el producto no en la parte central del cinema, sino que empezamos a diseñar por allá en otros lados. Entonces es importante como tenerlo centrado, porque eso nos va a servir también para la animación, para crear nuevos objetos y todo este tema. Entonces lo otro que hago primero es definir cuál es mi lente. Esta decisión del lente es súper importante. Por lo general esto viene acá en 35 o 36 milímetros y el lente, la focal del lente me empieza a dar como unas sensaciones muy diferentes. Si está muy abajo, el producto se me va a ver como si fuera grabado casi que en una GoPro, ¿sí? Casi como en un ojo de pez. Entonces se me van a distorsionar todos los bordes. Si el lente está arriba, por ejemplo tiene un 90, entonces el producto se me va a ver más recto, ¿sí? Va a tratar siempre casi que, inclusive si esto es curvo, se me va a ver recto. Entonces, una buena opción para empezar es 50 milímetros, que creo que los 50 milímetros es como, como el estándar en retrato, como que trata de tener un equilibrio en que se vea como un tele, que es con los bordes más rectos, pero o sea, está como en la mitad de los parámetros, y eso como que me da una sensación más natural. Entonces por lo general el 50, pero en algunos encuadres que sean como que van a ser como más arriba, tal vez vamos a necesitar un 90 o un 120. Entonces este lente, por ejemplo acá, si yo voy a hacer una isométrica, el 120 es fundamental. Esa es la diferencia de cuando, por ejemplo, uno, digamos, tenía en términos de diseño algo así, como esas composiciones que hace un diseñador que se llama Peter Tarka,
la diferencia entre por ejemplo, esto a tener una cámara que sea un 35. Entonces yo al principio diseñaba así, yo decía, pero ¿por qué no me queda igual? O sea, porque no se ve igual que lo de Peter Tarka. Tengo los mismos elementos, todo lo mismo, seguía todo lo que me decía, pero a veces se me olvidaba cambiarle el tipo de lente. Y esto pues se ve mal en este tipo de composiciones. En cambio esto se ve bien. O sea, acá ya se ve como... O sea, no es tan distractor estas líneas de acá. Entonces la composición, el lente en la composición es fundamental. Si no elegimos un muy buen lente, eso nos va a cambiar. Yo esto lo aprendí en un tutorial de doméstica. Que el man así, eso fue hace que unos 8 años. Diseñaba yo con el lente que salía por defecto, ahora utilizo, o sea, esto le doy bastante importancia. ¿Listo? Entonces, por lo general, traten de usar un 50 milímetros, a ver cómo se ve, dependiendo pues de la intención. Listo. Lo otro, fundamental, en la composición, activarle el grid. El grid tiene algo que se llama la regla de los tercios. La regla de los tercios lo que me permite a mí es que yo puedo con eso pues generar diferentes encuadres, y esto es muy utilizado en el cine. Por ejemplo, si yo quiero hacer una composición donde por ejemplo el producto está mirando hacia allá y necesito como este espacio para ponerle unos créditos, entonces tengo que ubicar el producto y casi que por ejemplo esta línea que está acá la ubico en el encuadre de acá y centro el producto respecto a esto, pues digamos que acá, y eso le va a dar una sensación al cerebro de como que está respetando los espacios y que visualmente es correcto, a diferencia de si yo de pronto lo que hago es, no sé, como cosas así, o como que sin sentido. O sea, por ejemplo acá no está puesto en ningún lado. Esa es la mayoría de errores que cometen los diseñadores. O es por ejemplo cuando uno le pide a la mamá que le tome una foto, que uno le puede dar el celular, el más top, el iPhone 14 Pro Max, pero si toman mal encuadrado es por eso que quedan mal las fotos. Entonces los encuadres son fundamentales. Véanse películas. Todas las películas están muy bien encuadradas por lo general, porque hay alguien que se dedica a eso, a hacer esos encuadres. Es una dirección de composición de la escena y primero pues se demoran un rato. O sea, eso no es como entrar y grabar y ya, sino que lo más importante es eso, generar una composición, y ya después pues se viene la parte de la actuación. Pero primero tenemos que tener encuadrado. En cuanto, por ejemplo, en el cine, ¿cómo se utiliza? Esto tiene muchas formas de utilizarse. Si hay un jefe, por ejemplo, que está hablando, que le está hablando a un subalterno, entonces el jefe la cabeza la ubican en este punto, y el del subalterno la ubican en este punto. Eso genera una sensación. Eso, por ejemplo, nosotros lo aplicamos en una serie para Cartoon Network también, y lo que hace es que genera dominio sobre el de abajo. Todo ese tipo de cosas me ayudan a mí en la narrativa, me ayudan a mí a generar como diferentes composiciones, diferentes incidencias en la historia. Es decir, que acá estamos contando una historia, estamos diciendo, bueno, este de arriba tiene más poder sobre el otro. Cosas así se utilizan mucho en el cine. En términos de producto, pues lo mismo. De pronto, si tenemos un producto que es más importante que el otro, lo ponemos acá arriba en el cuadrante de arriba, y el otro lo ponemos en la parte de abajo. Esa es la sintaxis de la imagen. ¿A qué te refieres? Sam. Bueno, y esto tiene muchas formas. Por ejemplo, si es un landscape, si es un paisaje, entonces yo tengo que ubicar, hay varias formas, ¿no? Tengo que ubicar el horizonte en la línea de abajo, ¿sí? Y eso hace que
que el paisaje se vea mejor compuesto. Por otro lado, por ejemplo, si tengo una persona también en un landscape, puedo ubicar su mirada en el cuadrante de arriba. Y todo eso, si ustedes ven, este es uno de los más usados porque lo tienen casi que todas las cámaras, todos los celulares. Ustedes lo pueden activar en su celular si lo tienen, pero casi que por defecto ya lo trae. Lo que pasa es que la gente nunca lo usa. Simplemente ven ahí como una cuadrícula, como que se les volvió paisaje, pero nunca lo usan, y eso es fundamental. Eso es lo que define pues un buen fotógrafo a alguien que no es bueno en eso. No se trata de la fotografía, no se trata de oprimirle el obturador a una cámara, sino que trata de hacer unos encuadres y contar una historia a partir de la composición. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Estoy pasando como muy rápido, esto podemos como estudiarlo más. ¿Cómo se activa? Entonces se van a cámara, en las opciones de acá que dice Composition, y activan el grid, ¿sí? Le activan esto también tiene otras, por ejemplo diagonal, golden section, que es parecida a este pero es diferente, los triángulos, golden spiral, y esta. Bueno, esta es como el área segura como de cine, pero yo realmente uso el grid. No me pongo pues como tampoco a inventar otras cosas raras, porque a veces tenemos que diseñar muy rápido. Entonces, listo. ¿Alguna pregunta adicional hasta ahí? Bueno, entonces vamos a avanzar. Entonces bueno, ya acá se me descuadró todo. Entonces voy a volverlo a centrar. Lo que hago es que acá los parámetros se me fueron para un lado. Le doy enter. Acá, listo. Y voy a bajar entonces la cámara un poquito para tenerla acá. Y el producto también se me movió. Entonces ahí ya lo tengo centrado, ¿sí? Con eso centrado, por lo general yo lo que hago es que doy un save incremental. Entonces acá decía clase modelado versión 2, ahora dice versión 3, ¿sí? Y eso es importante, ir generando versiones, porque en los estudios pues en cualquier lado el cliente va a pedir ajustes, y si uno de pronto no tiene la versión 2 del ajuste o la versión 3, pues ¿qué va a pasar? Que al final pues nos toca repetir. Entonces yo normalmente estoy generando este save cada vez que vaya a guardar así como un gran cambio, save incremental, y él me va guardando las versiones. Entonces eso también es como algo bien importante. Listo. Ahora, ¿qué es lo primero que yo hago? Lo primero que yo hago es entender el producto y empezar también a experimentar. Creo que había por ahí un mood board, creo que como que no lo puse, pero bueno, este de pronto puede servir como esto de acá. Entonces yo lo primero que hago es empezar como a imaginarme, y lo voy a buscar en internet. Entonces vamos a buscar como sound icon. Entonces lo primero que hago es esto, como tratar de encontrar los códigos visuales que representan el sonido como tal. Entonces acá está, por ejemplo, estas líneas de acá, están las ondas que están como de esta manera. Por ejemplo, esta imagen que es súper fea, pero me empieza a contar como que hay unas líneas alrededor, y que yo con eso puedo empezar a jugar. En esta parte también, ¿sí? Por ejemplo, este iconito de acá me muestra como que un estilo que me puede empezar a dar como esos recursos gráficos que acompañen el producto, porque a veces
ver solo el producto ahí como quietico, pues como que uno dice, bueno, pero ¿qué más hace falta? Entonces yo acá lo que trato es de encontrar, sobre todo eso si lo busco en Google. Yo ya tengo como unas referencias que me dan ese look así pues como muy pro en cuanto a acabado, pero necesito referencias que sean iconos para todo el mundo, porque este estilo pues, o sea, eso lo encuentra un diseñador, pero una persona del común no va a asociar tanto esto como al producto, pero estos iconos sí, porque estos iconos precisamente son iconos porque se volvieron parte de la cultura. Es decir, que cualquier persona ve eso y dice, esto es sonido, ¿sí? Entonces, lo que yo entiendo de acá, por ejemplo, de esto, no es coger esto y volverlo como 3D, sino entender, por ejemplo, que las líneas, los círculos hacia alrededor me pueden empezar a generar ciertos diseños, me pueden empezar a contar como cierta parte de la historia. Entonces, vamos a guardar acá, vamos a guardar esto con un nombre específico. Lo primero que voy a hacer, yo empiezo es con el SH10. Para los que no saben, en video, en producción, siempre se trabaja con el SH, significa shot, ¿sí? Entonces el shot 10, shot 20, shot 30 para empezar a darle como un orden. Entonces a este le va a llamar shot 10 y le va a poner como el nombre del producto que se llama Vortex y le va a poner versión 1. Yo ya sé que este es el SH10 y voy a empezar como a diseñarlo con esa parte. Lo primero, empiezo por lo básico. Vamos a hacer que el producto se vea bien. Entonces, bueno, ya lo tengo guardado. Vamos a darle acá a play, a ver cómo está. Y pues el producto se ve feo, ¿cierto? Entonces, trato primero de... bueno, lo primero que tengo que acá es que configurar. Normalmente viene en estándar. Perdón. Y le pongo Redshift. Pongo Redshift y acá le configuro 1920 por 1080, que es como el estándar normalmente. Y le pongo acá, normalmente los proyectos se hacen en 24 frames. Y lo mismo le cambio acá 24 frames. Esto como se saca con control D. O sea, ustedes pueden estar en cualquier lugar, le dan control D y acá le saca los FPS, los frames por segundo del proyecto. Y acá son los frames, el frame rate, pero de exportación. Entonces pues yo siempre los dejo los dos en 24, a menos de que los pidan en 30 o en 60, pero lo más común es 24. ¿Listo? Pero el producto se me ve feo, o sea, como que no se ve bonito, no se ven las luces bonitas, no se ve nada, pues realmente no está como funcionando. Entonces, cada vez que lo muevo pues se me descentra un poquito, pero el encuadre acá ya está, ya puede llegar a estar funcionando. Entonces, por ejemplo, ¿por qué está funcionando? Porque le puse el 120. Si tuviéramos el 36 ya no funcionaría tanto, ya no se ve tan profesional. Entonces de pronto inclusive un 90 me puede llegar a servir para darle como ese acabado. Y acá empieza la magia. Entonces normalmente la gente también tiende a meterle esto muchas luces, pero en el diseño para mí menos es más. O sea, entre menos le metamos se va a ver más profesional. Lo primero que yo pruebo para cuando son productos de tecnología, pruebo es un HDRI. Entonces yo me voy acá a DOM Light, acá en Redshift, Light, DOM Light, y él me crea pues como un DOM Light pero con la textura blanca, es decir, como si tuviéramos un ambiente totalmente blanco. Un momento. Bueno, listo. Entonces le meto un DOM Light y yo tengo un plugin que pago
pero que también se puede conseguir por ahí pirata, que es el de Grayscale Gorilla Plus. Y ese tiene pues como unos HDRIs que están como enfocados en tecnología. Entonces yo los tengo acá y los puedo pasar rápidamente a mi downlight. Entonces empiezo a probar acá cuáles me pueden llegar a servir. Por ejemplo este, pues voy a probarlo a ver qué tal. Simplemente lo cojo acá y lo arrastro. Si ustedes no tienen estos paquetes, por ahí están regados en internet por todo lado, y los pueden encontrar. Entonces no necesitan como pagarlo, pero yo lo pago por agradecimiento al man, porque el man le ha enseñado a mucha gente también de manera gratuita. Entonces me gusta como también en este momento como que lo puedo hacer. Entonces por acá ya me empieza a dar como ese toque elegante. ¿Por qué escogí ese? Porque escogí como... Acá hay dos tipos de HDRIs. Estos, si ustedes los ven, son como más enfocados. Y estos están como más desenfocados, como más abstractos. Como estos minimal, yo no quiero que tenga unas reflexiones tan enfocadas, sino que quiero que sean como más suaves. Entonces ahí me parece que ya, inclusive en el fondo generó algo bien bonito. Lo que pasa es que acá hay como, bueno, dos cubos que tal vez este me sirve más. Bueno, esto dejémoslo ahí como por ahora. Pero prácticamente ahí ya voy teniendo un frame, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le hace falta? Lo que le hace falta es como que esta parte del parlante está como muy oscura. Entonces lo que hago es que refuerzo como ciertas luces, pero con otro tipo de luces que son las area light. Entonces a crear esta area light. Si ustedes ven, esta es como mi forma de diseñar. Hay unos que lo hacen como con cosas más complejas, pero yo siento que esto es más de gusto que de ponerse uno a inventarle la rueda. Entonces, como me hace falta la luz acá, simplemente la ubico de ese lado. Lo que uno tiene que buscar es cinematografía, y la cinematografía se da sobre todo cuando uno tiene una intención en la fotografía. Cuando todo está iluminado, por lo general no hay cinematografía. Entonces acá pues realmente no está todo iluminado. Entonces voy a empezar como a bajarle acá. Ah, ok, en el Grayscale Gorilla. Sí, a veces con darle doble clic se pasa directamente. Entonces, bueno, en la realidad, a veces estos software generan como unas sensaciones que son diferentes. Pero en la realidad, si ustedes tienen una fuente de luz grande con una intensidad baja, las sombras son más suaves. Pasa acá como esto. Pero si la luz es pequeña, con una intensidad alta, con una exposición alta, las sombras son más hard, ¿sí? más duras. Entonces eso es lo que cambia sobre todo en cualquier tipo de fotografía. Por eso es que la luz del sol se ve diferente a una luz de cuando uno tiene una luz LED. La luz de sol es una luz grande y se ve como más hard las sombras. Es una luz que tiene como mucha intensidad, ¿sí? Entonces para suavizarla se usan como unos difusores para que esto pues le baje un poquito. Entonces, por ejemplo, en este caso, como no necesitamos que sea muy fuerte la sombra, sino que sea más bien, o sea, necesitamos como un punto medio, que sea suave. Entonces le bajamos un poquito la intensidad, como para darle ahí ese contraste, tratar como de hacerla tal vez más grande, para que esto me alumbre por ahí. Ahí me gusta. Entonces bajarle un poquito más, eso, por ahí.
ahí ya me empieza como a gustar. Me gusta como ese brillo. Creo que le hace falta como que, como que todo está muy parejo en este momento. O sea, sí tenemos una luz de acá, pero acá también hay un rebote y acá también, pero no hay una luz principal en este momento. El HDRI me está dando como los reflejos. Inclusive yo si le subo ahí al HDRI, bueno, ahí como que le subí mucho, ya se puede ver mejor, pero me gusta como se está viendo acá. Entonces me gusta que tiene como la oscuridad en el fondo, como que le da los brillos sin que sea muy marcado. Entonces lo voy a guardar otra vez y voy a crear otra luz. Siempre trato como de no reciclar las luces, sino trato de como coger las que ya están. ¿De qué? De crear una nueva, porque a veces lo más importante es saber de dónde vienen las cosas. Entonces, acá quiero ponerle sobre todo el top light. Eso es algo que yo uso demasiado ahora, las luces desde arriba, porque me le da una intención como muy contrastada, le da ese toque como elegante. Entonces trato como de usarla mucho. Entonces, por ejemplo, acá ahí se me fue un poquitico. Bueno, ahí me empieza a gustar, como que ya el producto se ve elegante. Tal vez tengo que bajarle un poquito. Y ya, para mí esto ya está. O sea, ustedes pueden decir, no, pues metámosle más cosas y eso. Por lo general la gente tiende a eso, a decirle que le metamos más cosas, pero no. Este para mí ya es un frame. Entonces vamos a exportarlo, vamos a hacer ahorita otro más complejo. Pero piensen que lo simple, este frame estoy seguro que se lo mando al cliente y el cliente dice, uff, me encanta. O sea, ya de una vez le van a decir. Obviamente esto es simple y es fácil de llegarle técnicamente, pero hay mucha gente que se complica. O sea, se complica metiéndole tantas cosas que al final como que no se ve de la misma manera. Entonces, bueno, hasta ahí yo ya ahí ya lo dejo. Ese va a ser mi shot 10. Entonces voy a guardarlo, y en la guardada es algo importante. Esto es una de las cosas que también en el momento en que lo supe, pues me dio como otro nivel, otra calidad. Entonces resulta que hay una cosa que se llaman los pases. Los pases básicamente son lo mismo que uno está viendo acá. Uno está viendo acá como la imagen junta, las reflexiones, las refracciones, el diffuse, todo lo está viendo junto. Pero uno lo puede exportar por separado y puede tener más control en After Effects o en Nuke o en Photoshop. Espero veo qué dice. Cuando hablan de atmósfera, ¿a qué se refieren o cómo se hace? Atmósfera como el HDRI. Para mí la atmósfera es como el HDRI, es decir, las reflexiones. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un objeto, miren un objeto que tengan ahí en el donde están sentados, eso refleja, por ejemplo, si es un celular o un vaso, eso refleja los objetos que están ahí al lado, pero por lo general también reflejan las paredes. Lo que pasa es que tiene una incidencia menor, pero la refleja. Entonces, por lo general, esa atmósfera que está rodeando un objeto es fundamental. Eso es lo que le da también ese realismo, porque a veces solo le ponemos 3 luces y no me está reflejando como más cosas. O sea, hay unos momentos donde no hay tanta reflexión. Entonces es importante como que logremos que cuando queremos algo realista, ponerle siempre un HDRI que me va a dar esa atmósfera alrededor. Sí, cuando hablo de pases, son los mismos AUVs, que es esto. Entonces acá, lo que yo hago, también, yo no quiero que ustedes se llenen de 10.000 cosas. Acá hay un montón de pases
que ustedes pueden usar bueno, hay de mil maneras. Pero yo para esto trato de, por ejemplo, usar solo el Reflections y el Specular. Y ya. Y, o sea, ustedes simplemente los cogen acá y los sueltan. El Reflection son pues las reflexiones que está teniendo esto. Y el Specular también son como otro tipo de reflexiones, pero, pero físicamente son diferentes. Entonces, por lo general, cojo eso. Y lo otro que hago es que le pongo un puzzle mate al producto. Entonces, ese puzzle mate, por lo general, ¿cómo se usa? Entonces, yo tengo que pasarlo para acá. Puzzle mate es como que me mande el alfa solo del producto. ¿Sí? También inclusive pues en el mismo puzzle mate le puedo dar solo la parte amarilla, solo la parte negra, pero vamos a hacerlo de manera básica, que es que me saque el alfa del producto. Si yo de pronto quiero modificar el color del fondo, que no sea como ese colorcito de acá, sin embargo me gustó, o sea, de una me gustó, como que a veces hay cosas en el diseño que salen así, como que de imprevisto, pero funcionan. Entonces, pero vamos a sacar el colorcito de acá, o sea, el alfa, y lo único que tengo que hacer es puzzle mate y le pongo object ID y le pongo un número en los tres canales. Le puedo poner diferentes números, pero acá vamos a hacerlo solo con un número. Entonces le voy a poner 10, 10 y 10. Ahora tengo que decir que este objeto de acá, que es el producto, le voy a poner una etiqueta de Redshift. Entonces en el nuevo, ¿dónde es que viene? Bueno, ahí vamos a dar cuenta. Acá en render tags, es que esto lo cambiaron, perdón, esto lo cambiaron en el último, la posición de esto. Y acá se llama RS Object. Entonces lo ponemos y le activamos algo que se llama Object ID, que es como darle el ID al producto. ¿Y cuál le vamos a poner? Pues el que le pusimos acá. Acá le pusimos al puzzle mate, que a este puzzle mate le vamos a llamar Product. Y 10, 10, 10. Entonces acá como es 10, entonces acá le vamos a poner 10. Lo mismo, si yo quiero sacar, no sé, algo específico, o de pronto si tenemos más elementos, podemos sacar el alfa de ese elemento como tal. Entonces acá lo que hago ya después es renderizar, y cuando renderice me van a salir los pases por aparte y me van a salir pues como la esta para poder hacerle una postproducción. Lo último que hay que configurar es acá en el save. Normalmente el mejor archivo para exportar son como PNGs o XR. PNGs a 16 bits. 8 bits es de mala calidad, es como para sacar cosas muy rápidas, pero no tiene, esta es la profundidad de los colores. Entonces la más alta son 32 bits, pero una que tiene como, porque acá a veces hay que luchar también por el peso, entonces el 32 bits es más pesado, sobre todo cuando uno está sacando una animación muy compleja. Entonces 16 bits, este es para el beauty, es decir, para la imagen completa como toda junta. Y para los pases, entonces yo puedo elegir, ahorita estoy como con EXR por culpa de Sebastián que me envició al EXR, y ya, con eso lo configuro la salida. Entonces vamos acá, yo siempre pongo acá como por carpetas, renders, y voy exportando acá. Entonces SH10 versión 1, copio esto mismo acá abajo, o sea la misma ruta tiene que estar tanto arriba como abajo, y ya, ahí con eso ya puedo renderizar. Entonces el que pasa es que si renderizo de pronto se me traba esto. Pero ¿tienen alguna pregunta? Will. Sí, Sebas, te va a preguntar ahí lo que dijiste, que Sebas te había enviciado con el XR,
¿Por qué razón? ¿Tiene más gama de color que los otros o cuál es la razón? Sí, se puede exportar a 32 bits y lo otro es que genera menos archivos y también se puede comprimir. Entonces uno le puede dar una compresión zip y el archivo sí, pues queda más comprimido. Pero la gran diferencia es que cuando uno lo exporta en PNG, entonces le bota a uno 5 o 6 archivos. Se exportó Specular, el puzzle, todo. En cambio, si el XR es solo un archivo. Entonces es como más fácil Mm, al final de uno manejar. Espera a ver si esto se me traba o qué. Por como estoy transmitiendo. Entonces acá estoy exportando. Esto debería ser rápido porque no. Eso no tiene mucha cosa. El criptomate. El criptomate acá se llama puzzle mate. O creo que. Bueno, acá también hay criptomate. Sí, el criptomate también lo usa mucho. Yo poco. Sí, esto ya se ve. Me parece que se ve bonito. Uf, o sea, a mí ya me gusta. Parece que está muy sencillo, pero está lindo. A ver, Miguel, y después David. Listo. Omar, y te quería preguntar, es que cuando estabas explicando esa parte en la que estás configurando la parte del exporte, ese archivo que te tiene enviciado, ¿cuál es? O sea, al menos es la primera vez que lo escucho y me parece muy curioso que te llame tanto la atención, entonces sería chévere que nos pudieras explicar un L, poco más de ese formato, porque lo LXR, prefieres. LXR. Ajá, ese, Listo. Entonces, exacto. les voy a explicar acá. Voy a cerrar esto. Y acá a parar esto y voy a abrir el After Effects. Denme un momentico. Entonces, sino que el After y esto no se lleva muy bien porque el After, por la configuración que le tengo, consume todos los recursos, tanto de RAM como de procesador y todo esto. Entonces, si yo tengo los dos abiertos, pues si lo tengo así no hay problema, pero si le doy acá a render, ya se me empieza a generar unos problemillas. Entonces hay que también como optimizar eso. Entonces los archivos XR son como la mayor calidad que tenemos en este momento. Es como el archivo estándar para generar para hacerle la compo, ya sea en After Effects o en Nuke. Entonces acá la vamos a hacer en After Effects. Entonces, ¿cómo salen los archivos? Salen así. Me sale un PNG que tiene una calidad de 16 bits y me sale una XR que viene ahí con el specular, el puzzle mate y el reflections. No le metí más, se le puede meter todos los que uno quiera. Y pues, por ejemplo, este PNG pesa 4,60 y este pesa 31,7. Entonces es porque tiene como más información. En este caso no está comprimido, pero se puede comprimir y no daña el archivo. Entonces vamos a meter estos dos al After Effects. Simplemente los arrastramos y con el EXR lo arrastramos a la composición y generamos ahí una nueva composición. A ver, ¿esto qué pasó? Sí, porque tengo como lo mismo, entonces... ya ahí volvió a salir. Listo. Entonces, lo que sirve el XR es que, o sea, para que funcione, yo tengo que ponerle acá una cosa que se llama extractor. ¿Sí? Que está en canal 3D, o sea, acá en efecto, canal 3D, y ahí dice extractor. Y él lo que hace es extraer la información. Entonces simplemente se lo aplico a esto, le doy doble clic, como quieran, y puedo ya extraer los diferentes canales. En este caso está el canal de reflection, specular, y está el alfa. Entonces acá está el alfa
del producto. Está el specular, que son como los brillos, y está el reflections. ¿Sí? Si ustedes ven, son como diferentes. Entonces, ¿qué hace eso? Yo, por ejemplo, puedo utilizar el PNG abajo, pero acá le voy a sacar solo el reflections. Entonces, utilizo los modos de fusión para eliminar las partes que no quiero. Entonces, para los que no saben, esta parte es fundamental. Esto es para todos los programas. La primera sección, o esta de acá, que es multiplicar. Por lo general, multiplicar es como el principal. Multiplicar elimina los blancos. Esta de acá, que es como la tercera sección en After Effects, pero esto también está en Photoshop, está en muchos lados. Esta sección es para eliminar los negros. Entonces, cuando yo, por ejemplo, en este caso, si le doy pantalla, él me saca solo las luces como tal, ¿sí? Acá no funcionaría porque yo necesitaría quitar lo negro, lo blanco, y no hay nada blanco. Entonces, en este caso funciona es o añadir, pero añadir ya sobreexpone un poquito, y pantalla, que es como el más natural. Entonces, no sé si notan ahí la diferencia, pero se va a notar más con el specular. Entonces, esta es una de las claves para que todo se vea de una mejor manera. O sea, si uno no le aplica estos pases y le hace una composición, el producto se va a ver como que le hace falta como más contraste, como que le hace falta alguito para volverse como muy pro. Entonces, en este caso, eso. Pero también están los de superponer. Y este superponer lo que quita son los medios. O sea, los tonos medios. Es decir, un gris. Un gris lo puede quitar. Acá quita los oscuros y acá quita los blancos. ¿Sí? Son modos de fusión para que, si uno tiene una imagen, por ejemplo, tiene unos sparks volando, o sea, unas pinticas naranjas, por lo general vienen con fondo negro, para que uno con estos modos de fusión lo quite. Y los otros ya son como especiales, el diferencial, todo eso se usan para ya generar efectos como diferentes. Pero en este caso, para los pases, la mayoría se quitan con pantalla, en modo screen, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer en Photoshop, sí, es igual. Lo que pasa es que esto, aparte de acá, sí es igual, pero en Photoshop es mejor PNG, porque no tiene forma de extraer esta información. Toca instalar un plugin para poder hacer esto. Entonces, si lo van a hacer en Photoshop, lo sacan como PNGs y no como EXR. Para cualquier render, al pasarlo al After, usas el extractor, o en este caso sí, cualquier motor de render te va a sacar el EXR, y el EXR simplemente acá utilizas el extractor. Si de pronto se te dificulta ya sacar el EXR, pues sacas PNGs, y lo que va a hacer esto es pues que no te saca un archivo, sino saca 3 archivos y ya, y es como más fácil. Pero pues ya cuando uno empieza a avanzar, esto es más práctico porque es solo un archivo. Cuando suben esta clase, voy a tratar de subirla mañana. Ese plugin es el que se usa para extraer, ¿sí? Pero pues toca instalarlo. Lo otro que yo hago, también hay mucha gente acá que se complica con 1000 cosas. Pero en esta escena, lo único que yo tengo que mirar son los niveles. Entonces, yo no utilizo curvas, yo utilizo niveles. Eso es dependiendo del estilo. A mí las curvas casi nunca me han gustado, pero la mayoría de gente las usa. Yo utilizo niveles, y los niveles, pues lo que me dan es que un momento, por favor. Los niveles lo que me dan, pues precisamente, son como una gráfica donde me dice si los negros ya están muy negros y si los blancos les hace falta un poquito más de luz. Entonces, en este caso, como la gráfica es tan contrastada, pues el negro casi que está muy reventado. Pero es bien porque pues el producto es así. Pero sí dice acá que los blancos, o sea, en esta parte no hay como una montañita acá. Entonces sí están bien apagados los blancos.
Entonces es para que ustedes no lo hagan a ojo, porque si ustedes lo hacen a ojo, depende del día y depende de la hora que estén haciendo esto. Si ustedes lo están haciendo en la mañana, van a ver que esto pues puede llegar a estar como más iluminado, o si lo están haciendo en la noche, pueden ver como un color diferente o una insinuación del color diferente. Entonces, para que lo hagan más exacto, utilicen estas gráficas, porque ustedes pueden subirle acá y ustedes dicen, no, pues de pronto en el día no se ve bien, pero ahí ya están sobreexponiendo las cosas. Entonces acá hay un límite. El límite es hasta donde empiezan las montañitas. Sí, acá hay una montañita pequeñita. Entonces la idea es que, por ejemplo, esto no puede pasar de ahí. Si pasa de ahí, ya se sobreexpone. Ya hay algo que se está sobreexponiendo. Entonces yo lo dejo por ahí y de pronto un poquito como más de contraste. Y ya. Yo a esto no le voy a hacer más. De pronto le voy a aplicar un capa de ajuste. Voy a aplicarle. Este era el specular. Entonces duplico esto con control D y le cambio acá reflections. Entonces me da como esos brillitos ahí. Y lo otro que voy a hacer es voy a darle un poquito de enfoque. Eso normalmente lo uso. Se llama enfocar. O en inglés sharpen. Y por lo general lo pongo entre 5 y 10. Eso no, ahí ustedes no lo van a notar, pero sí se nota un poquito ahí. Y listo. Yo a esto no le voy a hacer nada más. Le puedo aplicar de pronto otras cosas, pero dependiendo del proyecto. Pero en este caso, como es tan limpio, le puedo a veces poner un ruido o una aberración cromática, pero en este caso no es necesario. Entonces, pues, ¿cuál es el archivo más pesado? El XR en teoría, pero si se optimiza y si se comprime, queda menos pesado que el PNG. Sí, dice, no se ve tan quemado la parte izquierda de la luz cuando le pega la luz a la bocina. No, ¿cómo? No se ve tan quemado parte izquierda la luz cuando le pega a la bocina. No sé, ¿es pregunta o es...? No, acá no está... Puede ser que de pronto, ya dependiendo como de la intención, ¿sí? Ustedes después miran que el nivel esté bien, pero creo que ahí ya está contrastado. De pronto si quieren como hacer que esto se vea como más amarillo, también podemos aplicarle un tono de saturación. También yo uso... Esto es lo que yo uso todos los días, o sea, no les estoy diciendo como cosas diferentes. Entonces cojo el amarillo, o sea, selecciono el canal amarillo y acá lo saturo un poquito. Bueno, no se ve tan bonito saturado. Le puedo dar como un poquitico de color, pero no me gusta porque como que distorsiona mucho el color. Sí, pues ya es como de la intención. En este caso sí se ve un poquito oscuro acá, pero me gusta como que se vea ese contraste, porque es como ese primer frame de revelación del producto. Entonces no quiero que se vea como todo tan iluminado, sino de pronto jugar como con esas luces. Y ya tal vez los otros sí puedan llegar a ser más iluminados. Entonces acá para exportarlo como PNG, le damos composición, guardar fotograma como archivo. Entonces buscamos acá... Listo, buscamos acá. Yo creo otra carpeta que se llame Style Frames. Este orden ya es como ustedes quieran. Y le voy a poner ahí SH10 versión 1. Ahí lo guardo. Y acá en vez de que sea Photoshop, entonces me sale esta ventanita, le doy que sea PNG. Y ahí me lo guarda en PNG de 16 bits. Y simplemente le doy exportar. Y acá entonces, ya en Style Frames, ya tengo uno. ¿Sí? Ya voy teniendo ahí... ya voy teniendo este primer frame.
Entonces, eso es lo que voy haciendo después. Me voy otra vez al Illustrator y en vez de tener pues referencias, entonces lo que hago es que voy armando mi mood board, pero ya con el diseño sí, ya con mis propios diseños. Listo. El extractor de After ya viene. Listo. Ahora, te cerramos esto. Bueno, esto también lo voy a guardar ahí. Vamos a crear acá algo que se llame 06 comp, porque necesito guardar esta comp. Entonces, ¿cómo se llama? Vortex comp 01. Y guardo la comp para tenerla ahí. Ya después este XR lo puedo reemplazar por una animación, que es lo que vamos a hacer también. O sea, vamos a animar este parlante y ya la comp está hecha. O sea, ya tiene arreglado los colores como tal. Entonces, listo por este lado. Ya ahí vamos a cerrar. Y listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Qué pena. Yo quería preguntar, en ejemplo, el proyecto que hiciste para el Super Bowl, eh, viendo que manejas como PNG, me causa curiosidad si son los mismos archivos que utilizas, o sea, cómo termina eso siendo un video para televisión. O sea, por encima, me imagino que debe ser súper complejo y no sé si sea el momento. Sí, entonces, creo que la pregunta que me están haciendo ahí, ¿por qué uso PNG en algún lado y en otro XR? ¿Y por qué si es un still frame, pues no lo hago en Photoshop y lo hago en After? Porque por lo general todo esto se va a volver animación. Entonces, si yo hago la compo en Photoshop, de alguna manera me toca replicarla en After y se vuelve como un paso adicional para el que esté animando y el que esté haciendo la composición. Yo lo hacía así. Yo antes, porque yo soy retocador, entonces Photoshop a mí se me facilita un montón para quitarle ciertas cosas. O sea, como que me gusta porque tiene otro tipo de herramientas que son como más manuales y uno puede corregir ciertos errores. Pero el problema era que cuando lo iban a animar, entonces a veces no funcionaba, a veces no se veía igual. Por lo general el flujo de trabajo entre Photoshop y After es muy bueno y funciona bien, pero a veces también genera errores. Entonces, si van a hacer un still frame como tal, si solo va a ser o sea, es un 3D para un retoque, para por ejemplo un producto como tal, digamos esto, que necesitan hacer es una valla, entonces sí háganlo en Photoshop, porque Photoshop pues lee esos archivos grandes. After Effects es sobre todo para manejar resoluciones por máximo de 4K, que para impresión eso es muy pequeñito. Entonces, dependiendo si es para algo que se va a imprimir, hágalo en Photoshop. Si es para algo que se va a animar, hágalo en After Effects. ¿Y cómo se convierte esto en animación? Para ver si te entendí. Ya Pablo, si quieres sigues ahí. Pero la pregunta es... Omar, disculpa, Dime. yo soy retocador también. Llevo muchos años, desde los 17 años con el CC2 que empecé de Photoshop y soy retocador. Y se me hace imposible o casi pasarme a retocar directamente en After Effects. Lo he hecho y todo, pero yo soy retocador como tal y veo que After Effects no me brinda las mismas herramientas y de Photoshop. O sea, y un consejo ahí como para pasarme a After Effects. Porque yo entiendo, o sea, que el producto mayormente pues se anima y se ve mucho mejor, pero yo Photoshop es el mío, o sea. Sí, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que son para dos usos totalmente diferentes. O sea, en Photoshop pues se usa para generar composiciones más complejas
de retoque, de pronto juntarlo con, bueno, de meterle como otras, de pronto si uno quiere reemplazar y poner este producto en un landscape y que ese landscape rebote allá y hacer casi que un retoque de toda la pieza, pues bien, para eso Photoshop, porque eso en After Effects se puede, pero las herramientas son diferentes. No es tan, o sea, uno que está acostumbrado a Photoshop, en After Effects le toca hacer como más, o sea, le toca utilizar otras cosas, inclusive otros plugins, para poder llegar al mismo resultado. En este caso, o sea, como es animación como tal, y la composición no cambia mucho. Si ustedes ven, el retoque que yo le hice fue muy sencillo, prácticamente todo salió del 3D. Cuando es así, es mejor hacerlo en After, ¿sí? Y porque es animación, entonces la animación, pues obviamente en Photoshop yo no voy a poder animar. En Photoshop yo hago un still frame. Entonces la recomendación es que si van a hacer una imagen estática, háganlo en Photoshop. O sea, de ahí no se vayan a salir para After, porque en After se van a complicar un montón. Pero como es animación, háganlo en After y tengan en cuenta que no se va a poder hacer todo el retoque que uno podría llegar a hacer en una imagen estática, porque esa imagen estática, pues uno la hace, por ejemplo, cuando tú, Pablo, retocas, pues retocas un solo frame, pero ahora imagínate que tengas que retocar, no sé, 45 frames, pues no va a funcionar. O sea, te toca hacerlo o de a uno por uno, y creo que en After ahí sí ya se lo lleva porque tiene las herramientas para uno poder animar, meterle frames para animar ciertas, darle ciertas intenciones según la animación. Entonces la recomendación es esa: still frames, imágenes estáticas, Photoshop, imágenes de alta resolución, es decir, cosas a 300 dpi, cosas que tienen un tamaño de 100%, en Photoshop, porque es el programa adecuado. Para animación, After Effects o Nuke, ¿sí? Toda la composición que se hace en películas se hace en Nuke, nunca se hace pues como Photoshop O como en tal. modo Fusion también, ¿verdad? O Fusion de DaVinci, ¿sí? Ok. Hacho, sí, porque es que de verdad a mí se me hace imposible. Yo veo muchos cursos hasta japoneses y todo, y veo que ellos simplemente retocan en After Effects. Y yo, pero como carajo, perdonando la palabra, porque se me hace imposible. Yo puedo crear una super arte en Photoshop, y como tú dices, las herramientas son diferentes. O sea, lo que tú puedes hacer en Photoshop es una locura. Pero entiendo que si es para animación, pues obviamente pues ya haría que cortar capita por capita, eso pasarlo hasta el After, animarlo. eh, que pues no Sí, es como doble trabajo. sí, sobre todo, por ejemplo, si necesitas, digamos, que quitarle esto de acá, pero como de pronto el parlante se está moviendo, pues entonces toca hacer un tracking de esta parte para que puedas quitarle eso de ahí, y toca aplicarle máscaras. Bueno, o sea, es como otra tarea más compleja. Entonces, por lo general, uno lo que trata es que el producto ya salga súper bien de acá, que no necesite tanta postproducción como tal. Pero hay unos proyectos que sí o sí tienen mucha postproducción. ¿Sí? Esta sería la producción, y la postproducción sería en After o Nuke o Photoshop. Pero de acuerdo, pero igual también date la vuelta por After Effects. Es increíble también lo que uno puede hacer, que uno dice, uff, ya Photoshop como que ya no puedo hacer lo que After Effects, porque son dos programas totalmente diferentes al final, que hacen cosas diferentes, que se parecen en ciertas herramientas, pero son enfocadas. Y creo que After Effects tiene unas herramientas muy buenas que en Photoshop es imposible hacerlas. Yo antes era muy así, y ahora todo lo hago en After Effects. ¿Listo? Okay. Eso se Muchas hace, gracias. vale, Pablo. Eso se hace retoque frame to frame. Pues en After Effects, nada, simplemente yo lo retoco uno, y después, cuando la animación, pues ya le queda para todo. De pronto, que a veces pasa que cuando se mueve el parlante, la luz sobreexpone algunas zonas. Entonces tengo que pronto animarle los niveles para que en las zonas sobreexpuestas de pronto no quede tan estallado, o cosas así, o luces que le salen por ahí, o cosas
raras que pasen cuando se genera el movimiento, pero por lo general es solo capas que le apliquen a todo. Siempre usas el mismo esquema de iluminación, es decir, siempre comienzas con un DOM, HDRI y de ahí vas poniendo más luces. No. En este caso, como es un producto, yo sé que los productos normalmente se utiliza un HDRI de producto. Ese HDRI que usé está hecho, o sea, si ustedes ven acá, bueno, cuando buscan en Grayscale Gorilla, que estos son de ellos por lo general lo que muestran son productos, pero por ejemplo acá hay otros HDRIs, ¿sí? Que son como más naturales. Entonces estos HDRIs están enfocados a otra cosa. Entonces yo sé que por experiencia, sé que los productos por lo general se animan con un HDRI, porque cuando tienen luces muy cerca, de pronto no se ve con la suavidad que me da el HDRI. El HDRI me da esas luces que son como que están muy lejos, que están muy grandes y que me dan una suavidad en las sombras bien interesante. Y simplemente lo que hago es rellenarle con estas dos luces de área que están más cerquita, que son las con las que debo tener cuidado. Pero normalmente no. Normalmente dependiendo de lo que sea. A veces no uso HDRIs, sino que utilizo solo Area Light. Pero a veces, por ejemplo, si le quiero meter como una luz natural, inicio con un Spotlight o un Infinity Light, ¿sí? Dependiendo de la escena. Ahorita podemos hacer una donde les voy a mostrar que voy a empezar con el Infinity Light. Listo. Bueno, Will, no sé, Will todavía tiene la mano alzada, si tienen alguna pregunta. No, te iba a preguntar cuál era la diferencia entre un HDRI y los otros que se llaman Area Light de Grayscale Gorilla también. Listo, entonces, Area Light, Area Light Area Light, Maps. Maps, eso. Sí, entonces esto es para que ustedes lo puedan poner en las Area Light. Entonces, las Area Light todo se le puede poner una textura. En este momento es como si ustedes tuvieran un foco full, ¿sí? Como si tuvieran una luz full, es un cuadrado full. Pero ustedes le pueden poner esto acá. Entonces ya la luz no es cuadrada, sino que se vuelve circular. Acá se vuelve circular, pero como un poquito difusa. Es como para simular, todo esto sirve para simular las luces reales. Por ejemplo, ya no se vuelve un cuadrado, sino que se vuelve una sombrilla, ¿sí? El Area Light como tal. Entonces la diferencia sí es mucha entre un HDRI, porque un HDRI es como una imagen global que tiene como unas luces que reflejan por todo lado, y estas son como parte por parte. El HDRI puede tener hasta 7 luces, que es como un 360 de 7 luces o de 5 luces, y este es luz por luz, para que ustedes puedan como controlar la luz, por ejemplo, de esto de acá arriba, que no quiero que, por ejemplo, refleje como un cuadrado, sino que refleje esto. Entonces, por ejemplo, ahí ya le cambié a las dos, entonces eso me va a cambiar acá el render. Ya no se va a ver como se veía antes, sino que la reflexión va a ser diferente, ¿sí? Va a ser como inclusive más suave. La de acá, ¿sí? Que cambió, que ya no es como un cuadrado acá, sino que se ve como más difuso. Es porque le metí esa textura. Entonces, por ejemplo, voy a meterle esta circular, que es como la que usan los youtubers. ¿Sí? Que la luz ya me refleja acá esto. Entonces todo eso funciona mucho, sobre todo en productos se usa bastante. Por ejemplo esta, que es ese cuadradito, si yo quiero hacerlo como más suave, entonces utilizo la sombrilla o esto. Eso es bien bacano, o sea, esto le da unos toques de realismo bien interesantes. Esto es un Fresnel que se usa mucho en fotografía, sobre todo pues me revienta más la luz, hace que la luz se vea como más estallada. Todos esos truquitos, por ejemplo esto, como si estuviera reflejando dorado, entonces me da como un rebote. Este es como lo que uno compra cuando uno está tomando fotos, que es una bola grande que refleja a veces eso. Pero pues en este caso, por ejemplo esta se ve bonita, pero pues a mí me gusta como se ve ahí,
cómo se vio. Inclusive, pues ya probando lo otro, me gusta cómo se ve esta. O sea, creo que le da ese toque así de como más suavidad. Funciona muy bien, sobre todo para iluminar botellas, que eso es un complique. O sea, es un complique en la vida real, es un complique en el 3D. Iluminar botellas es algo complejo. Entonces, estas texturas funcionan un montón. El HDRI sería como el estudio. ¿Sí? El estudio que tiene para luces, que tiene inclusive luces naturales. Y las area light son esas luces que se le ponen como alrededor. Los HDRIs pues se ven así. Espere. Los HDRIs se ven así como esto. Es como un estudio como tal. ¿Sí? Son imágenes así. Y esto pues es lo que hace que refleja. Y si yo se lo cambio, pues seguramente, por ejemplo, vamos acá. Vamos a ponerle otro HDRI. Entonces voy a ponerle este. Entonces ya la intención de luz es otra totalmente diferente. Pero por ejemplo ahí ya casi ya no me gusta. O sea, me parece que sí sirve, pero para otra cosa. Pero dependiendo, o sea, ahí que le pegamos con el primero que le pusimos y que me gustó. Pero normalmente pues esto le requiere uno tiempo. Por ejemplo ahí ya se estalla mucho, ya no se ve como el otro. Que me parece que le dio como ese fondito, le da esa oscuridad linda. Entonces me gusta eso. Y ya, así es, ese es el proceso que yo hago. Pero entonces este frame es bien sencillo. Entonces ahí me parece que se ve súper bonito. Uno siempre tiene que tener unos frames más complejos y otros más sencillos. Este es el más sencillo. El plugin de Grayscale Gorilla es muy completo. Trae tutoriales, trae texturas. Entonces por ejemplo yo acá tengo materiales como materiales base para Octane. Uno puede ponerle ahí Arnold, Octane o Redshift. Tiene unos gobos. Estos gobos ya se los voy a enseñar, que es para crear luces como naturales. Este es súper bueno. Tiene pues texturas, tiene imperfecciones para los materiales. Este también, esto es lo que le digo yo, que le da un toque realista. Tiene los HDRIs y tiene algunos modelos como de este tipo. Voy a hacer en estos días también un diseño con estos modelos que son súper bonitos para generar pues ahí como cositas. Bueno, eso tiene un montón de cosas y uno todo el tiempo le puede estar descargando más assets porque ellos todo el tiempo están diseñando eso. Entonces es realmente un plugin. Lo que pasa es que pues se hace caro pagarlo mensualmente, pero a mí vale la pena. Y no lo iba a pagar, pero por error se me fue esa vaina y me tocó y lo pagué por un año. Lo iba a pagar por un mes y se me fue un año. Entonces ya ahora utilizarlo. Listo. ¿Cuánto sale mensual? Como al final me salió como 1,500,000 todo el año, pero fue por equivocación. Pero sí, o sea, vale la pena, vale la pena. Lo que pasa es que a veces pues pagar esto, pagar el software Redshift, pagar Xparticles, pagar todo legal, eso es un viajado de plata. Entonces le pueden... Están $400 el año está. Sí, eso salió como 1,500,000, 1,800,000 con el descuento que dan bueno, en el momento en que lo compré. Pero bueno, es súper completo, vale la pena. El plugin como tal no se puede piratear, lo que se puede piratear es los contenidos. O sea, los contenidos sí están por ahí regados en páginas. Pero este es Nick Campbell. Nick Campbell es el de Grayscale Gorilla. Nick Campbell junto a Andrew el de Video Copilot, son como los manes que empezaron a enseñarle a la gente de manera gratuita hace unos años. En español es Sami Halagua, que empezó a los 14 años a enseñarle a la gente Cinema 4D y After Effects. Entonces son personas que de cierta manera pues me dieron todo gratuito y yo estoy como agradecido. Y pues ahorita estoy tratando de hacer lo que ellos hicieron en una época, como dar todo ese conocimiento. Entonces como que al final después yo estoy como agradecido y pues pago
trato de pagar los productos de ellos porque seguramente también les sirve para vivir. Incluye un montón de tutoriales, incluye unas cosas muy buenas. Realmente este producto es bien barato para lo que da. Ya los tengo, solo me costó un troyano. Sí, en Black Friday es bien bacano. Bueno, listo. Entonces, esto ya lo guardo. Y ahora guardo otro archivo, pero que se llame sh20. Bueno, este salió como rápido, pero a veces se demora uno más. Entonces ya con esta base, ya con este look que me gustó, entonces empiezo a utilizar el tema de los iconitos. Esta parte que era lo que les iba a mostrar. Cómo a partir de ahí puede uno empezar a generar abstracciones. Entonces, lo primero es, por ejemplo, voy a generar como una abstracción de ese circulito. Bueno, primero voy a apagar el viewport de Redshift y voy a crear un círculo acá. Y a ese círculo le voy a dar una geometría, unas subdivisiones. Esto era lo que nos explicaba como Jonathan en la otra clase. Cada uno le puede dar uniforme, natural. En este caso, como es circular, pues no hay problema. Se me movió la cámara. Si se les mueve la cámara, por ejemplo, así, ustedes le dan control Z y no pasa nada. Pero si le dan shift control Z, la cámara se devuelve. Ese es un truco también que me ha salvado la vida, porque uno mueve por lo general la cámara de otra manera, como sin Disculpa, Omar. Quiero mencionar que para esos iconitos así, cositas bien básicas, la nueva actualización de Illustrator es una locura, de verdad. Porque te instruye, te crea el bevel y lo pasas directamente a Cinema y ya prácticamente le pones luces y qué sé yo y ya tienes el trabajo. De verdad, está muy bueno. Ok, voy a revisar ese nuevo Illustrator porque es que lo bueno es que ya están sacando como nuevas actualizaciones todo el tiempo, entonces es brutal eso. Sí. Entonces voy a revisar porque hay unas cosas que a mí me gusta más hacerlas en Illustrator y es pasarlas acá que ponerme a utilizar estas herramientas como el spline de acá, que a veces es un poquito como más complejo de modificar. Entonces me gusta hacerlo más en Illustrator. ¿Cuál es el...? Pues Illustrator ahora prácticamente tiene como una base de 3D, te lo extruye, te crea el bevel, te hace algo bien chévere que se llama, es como unas herramientas en 3D, tiene inflar, extruir, bevel, y te lo crea, o sea, como si fuera un Cinema 4D, como si fuera un Blender, o sea, es una locura y simplemente lo pasas aquí a Cinema y ya le pones luces aquí, luces allá o sea, tienes un trabajo, lo animas en 360 y ya quizá tienes un texto como lo que se está utilizando hoy en día, que pues son metálicos, cristales, o sea, prueba la versión Illustrator 23 que está muy buena. Okay. School Motion tiene un tutorial de eso. Entras a YouTube, ellos son muy buenos también en cinema, que son como Grace Gorilla, que tienen entras a YouTube y buscas School Motion y tiene una explicación completa de cómo usar la nueva herramienta de Illustrator a cinema. O sea, te la recomiendo. Ok, súper. Listo. Entonces, para retroceder, si se le mueve uno la cámara, pues si uno se le mueve la cámara, Shift Control Z. Y ya, y volvemos al lugar. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer acá, para que les quede pronto los que quieran hacer, es una técnica que yo uso mucho, y es coger estas abstracciones de las formas del audio, en este caso como esas onditas que están alrededor, y lo que hago acá es generar le genero un sweep. Entonces con Alt sostenido él se mete acá, o sea, vamos a hacerlo de nuevo. Cojo acá en sweep, le oprimo Alt y después le suelto el clic y él se me adecua
a la posición de donde está, en este caso, el círculo. Y duplico este círculo. Esta herramienta funciona con dos, o sea, como con dos. Si yo quiero, por ejemplo, que esto me lo vuelva un círculo, pues le pongo un círculo. Pero si yo, por ejemplo, quiero que tenga forma de estrellita, por ejemplo de flower, entonces meto esto acá y esto me genera como no forma circular, sino con la forma del flower. Entonces lo que esté arriba es lo que me va a dar la forma del tubo como tal. Entonces esto es súper útil, pero en este caso yo quiero que sea un círculo. Entonces necesito que sea como algo así, como una bolita acá. Y ya. Con eso, lo que yo empiezo a hacer es empezar a generar composiciones. David, ¿tienes una pregunta, David? Ah, ya. Listo. Entonces yo empiezo a generar acá composiciones con esto, porque esto es como una abstracción del sonido, pero para que se vea como el sonido, entonces tengo que meterlo en un clonador. Y en el clonador le voy a poner de manera lineal. Lo que hace es que se me empieza a repetir esto, pero lo que yo quiero es que no se repita por posición, sino quiero que se repita en escala. Entonces lo único que hago es acá en la escala, en este eje, en la Z, en la S, perdón, le pongo 120, 120, 120 y en la posición le dejo los tres ejes en 0. Entonces lo que va a hacer es que esto se repite, o sea, cada vez que se crea uno, se empieza a generar como una onda expansiva, ¿sí? Entonces ahí ya me empieza a dar unas cosas que yo no sé si eso se vea bien o se vea mal, pero vamos a intentarlo. Entonces yo ya con eso, formita, lo que hago es que te renderizo y a esto le voy a poner como una textura. Puede llegar a ser las mismas texturas que ya estoy usando, o puede llegar a ser de pronto la textura negra. Y entonces ahí ya empiezo a jugar un poquito como con la cámara. ¿Sí? Por ahí ya me está generando como otra cosa diferente. Entonces ahí lo único que pasa con esta luz es que está como, o sea, como que está muy acá. Entonces la puedo, bueno, la dejo ahí. Me dan un momento, porfa. Listo, entonces yo a partir de esto, si ven acá, ya se vuelve interesante. Lo que pasa es que ya tenemos acá como 10 minutos. Entonces lo que me hace falta acá es de pronto iluminarlo mejor, porque ya como que de pronto ahí puedo mover el HDRI un poco. ¿Cómo lo muevo? Acá en este eje. Ah, perdón, en el de arriba. Lo muevo un poco para, por ejemplo, ahí me gusta como esa luz de abajo. Y
de pronto el producto todavía está como que no está tan chévere. Entonces trato acá de meterle como otras luces, o de pronto pues vamos a crear una nueva. Y la aplico, la muevo para atrás. Por acá le bajo siempre la intensidad porque esto viene con mucha intensidad. Y empiezo a generarle como a rescatar el producto como tal, porque está un poco reventado. Y la otra luz que tengo que de pronto mover es esta, o sea, como que de pronto moverla más hacia acá. Listo, y ahí empiezo como a rescatarlo. Ahora, o sea, como yo empiezo a diseñar de esta manera, siento que acá me parece que hay algo interesante en la parte de abajo, que incluso acá yo le metería como partículas, como un X-Particles acá abajo, que esté como saliendo esas partículas. Pero ya me parece como que se ve bonito esto. Acá le voy a poner render instance para que pese menos. Normalmente viene en instancia de render. ¿En qué? En instancia, pero para que pese menos render instance. Y yo a partir de acá entonces empiezo como a mover esto. Por ejemplo, bueno, esta técnica la aplico mucho para muchas cosas. Empiezo a probar ahí a ver qué me sale. Ahí, entonces me gustó. Y vamos a moverlo ahora. Entonces me empieza a dar como un ambiente. De pronto la cámara está muy cerca. Entonces trato como de alejarla. Y ahí me da como una sensación interesante. O sea, como que ya se empieza a ver como chévere. Sin embargo, pienso que el producto todavía está como muy oscuro. Entonces, dice, a ver, una pregunta, dice, en algún momento he querido hacer eso mismo que tú estás haciendo con lo del balón de soccer y me encontré con un problema y es que el primer círculo no queda en el mismo tamaño que el último. Sí, en este caso, como estoy haciéndolo por escala, entonces el primer círculo se ve delgadito y el último se ve como más grueso. Entonces acá lo que estoy haciendo, pero sí, pues digamos que no es que sea un problema, sino que pues queda así, pero sí, pues si quieres que todo quede de la misma manera, tocaría que no, que lo hicieras como más manual, es decir, que dupliques, o sea, que clones más bien en vez del tubo ya completo, que clones el círculo, los círculos, y después si ya le apliques el tubo para que todo te quede como de la misma manera. Es decir, duplicas no todo esto completo, no estas 3 capas completas, sino solo este círculo y te va a duplicar la spline. Y después, cuando ya tienes las 12 splines, ahí sí ya le aplicas el sweep para que todos te queden como el mismo tamaño. Pero si ustedes ven acá, ya se está viendo interesante. Ahora, ¿qué voy a probar yo? Voy a meterle como una luz de atrás, porque es que el producto está como muy oscuro. Entonces voy a ponerle una luz que esté como en la parte de atrás. Y voy a intentar cambiarle el color a la luz. Entonces vamos a dejarla acá y vamos a ponerle un color amarillo, que es como el color de esta vaina. Pasa que acá se me empieza a ver como ya no tampoco quiero que sea tan así, porque se me empieza a ver como raro, una incidencia chiquitica, a ver si se ve bien o no. Pero no, esto ya se me empieza a volver como otro estilo que no quiero, como lo del balón, lo de la NFL, y no quiero que se vea así. Entonces, bueno, lo voy a dejar más bien blanca. Pero acá tal vez solo quiero que le afecte esa luz al producto y no quiero que ilumine tanto lo otro. Entonces acá uno de los trucos
que es que yo puedo solo decirle que le afecte al producto y le puedo decir que solo me incluya. Entonces en todo esto, en todos los objetos hay una etiqueta que se llama, o sea, en las propiedades ahí dice project, y ustedes le pueden decir que me incluya solo ciertas cosas o que me excluya algún elemento. En este caso le voy a decir que me incluya solo el producto. Entonces ahí ya me está iluminando el producto y no me está iluminando el resto, porque el producto es lo que yo quiero. Lo que pasa es que esta luz tal vez está como muy cerca y tal vez necesito que sea como no tan poderosa. ¿Sí? Listo. Entonces a partir de acá lo que yo hago es empezar a experimentar. Ya vamos esto ya para la próxima clase, pero con estas técnicas yo empiezo a experimentar y a hacer abstracciones. Esta es una forma de hacer una abstracción de esto, ¿sí? Pero si ustedes ven acá también hay líneas, hay cosas que me gustaría que ustedes de pronto experimentaran en el diseño, o sea, que empezaran a sacar cosas, no solo con esta técnica. Esta es la primera que yo uso porque la sé usar bien, pero hay otras formas. De pronto una montaña, por ejemplo, esto es como parecido como a una montaña, ¿no? Sí, esto tiene el parecido como una montaña. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer cosas como las que hicimos para Lady Gaga. Entonces, en Lady Gaga también las pestañas parecían como unas montañas. Mira, esta es la misma técnica de esta. Entonces, acá, por ejemplo, esto puede llegar a ser como también una onda de sonido. Sí, en este caso era como que queríamos mostrar como la línea de los ojos, entonces lo utilizamos como con una montaña. Pero pues hay muchas formas de abstraer toda la información. Acá, por ejemplo, esto utilizábamos, bueno, como muchas líneas, en este caso, por ejemplo, como las pestañas, las cejas, todo eso, como empezábamos como a abstraerlo y a partir de ahí empezar a generar. Entonces yo lo que les recomiendo es que, listo, ya teniendo esto, entonces por ejemplo podemos empezar a generar composiciones como estas, ¿sí? En la otra clase voy a hacer composiciones como de este tipo, composiciones así. Vamos a meterle pronto un vidrio acá, esto me gusta bastante, que sean 4, acá les cambiamos el color. Esto de acá también es súper bonito, entonces podemos hacer unas acá con vidrios que puede llegar a ser bien lindo. Esta también, esta composición, vamos a meterle unas luces acá. Y con esos trucos, si ustedes saben, aprenden a hacer eso, ya están del otro lado. Vemos, esta tal vez es como puede llegar a ser como la más compleja, la que tenga así como muchas cosas, pero las otras pueden llegar a ser como más simples, ya es un tema de iluminación. Acá, ¿qué le hace falta? Yo acá le pondría como una luz debajo, como un glow, como si estuviera como iluminándose en la parte de abajo hacia afuera, y tal vez o le quitaría estos, no necesariamente porque ya estén, tengo que dejarlos, porque siempre tengo que volver al lugar que sea minimalista. Entonces entre menos objetos pues mejor. Acá por ejemplo lo que les digo, puedo poner una luz que sea como amarilla, que esté como reflejando en la parte de abajo, y eso se puede hacer de varias formas. Entonces bueno, acá esto, o sea, como que quiero que se vea como el poder de la... Y ya, yo empiezo a mover acá hasta encontrar cosas como interesantes. Listo. Y por ejemplo acá entonces le puedo poner de pronto un glow a esta parte. Entonces en Redshift Post Effects, estoy pasando un poquito rápido, pero acá le puedo poner para que esto se vea como más, o sea, como que es una luz que sale. Entonces le puedo poner, ¿sí ven? Le puedo poner un glowcito para que se sienta como más, como que está saliendo más. Aunque bueno, este ya no me gusta porque le bota como quiero que sea como algo más suave. Pero por ejemplo, mire, con esto, sin esto, ¿sí? Ya se empieza a ver bien interesante y se ve como muy tecnológico. Entonces acá
podemos empezar a jugar, pero nada, ya vamos como en 2 horas, entonces la idea sí es parar y en la próxima clase, que es el miércoles de la otra semana, poder continuar con todo esto y hacer unos 6 style frames, y ojalá ustedes también los puedan hacer con estas mismas técnicas y que al final hagamos un video completo con el trabajo de todos. Entonces todo esto, le hace falta, toca trabajarle más tiempo, pero yo creo que por ahí una media horita más y sacamos un style frame súper bueno. Entonces nada, amigos y amigas, ¿tienen alguna duda ya para cerrar este tema? Esto lo vamos a Muchas continuar, gracias. Muchas gracias, pastor. pero lo que quieran, pues de una. Muchas gracias, Omar. Con gusto. Muchas gracias, Omar. Muy buena clase. Muchos Muchas tips. gracias, Omar. Listo, Pablo, William. Gracias a todos por participar. Santiago con toda. Y bueno, si logran hacer un style frame, por favor lo comparten ahí en el canal para que los otros pues vean un poco lo que estamos haciendo. Listo, que estén muy bien.